Compañeras, buenas noches, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aló, muchachos, aló.
¿Aló? Aló. ¿Sí, con quién? ¿A quién necesita? Es que tengo muy mala señal y quería ¿Familia ver si qué? me escuchaban. ¿Familia qué? Gracias. Se ha comunicado con la clase de penal especial. Tranquilo, doctor, que no está Muchas solo. gracias, muchas gracias. Hágale que no viene carro. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero.
Buenas noches, doctores. Doctor, buenas noches. buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo van? Doctor, buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Buenas noches, querido doctor. Muchachos queridos, Señor, ¿cómo les fue con esa lectura? 80 páginas. Buena, doctor, buena. Muy interesante el caso. Levantamos la manito entonces y lo hacemos así por los grupos, ¿les parece? Listo, Hermes, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, sí, señor, gracias a Dios. En cuanto a un análisis que interpretamos con mis compañeros de grupo, hablamos de un caso, obviamente que fue de bastante relevancia para esta ciudad, en donde los acusados es la señora Catalina Uribe Noguera y el señor Francisco José Uribe Noguera, hermanos del señor Rafael Noguera, que pues ya todos conocemos más o menos cómo fue la situación de este señor, por el delito de favorecimiento en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorios. Hechos ocurridos el 4 de diciembre del año 2016, donde muy resumidamente les expongo, siendo las 9:15 de la mañana, se reporta un caso, un incidente a la línea 123, línea de emergencia, donde da aviso de inmediato a las autoridades, especialmente a los policías del Gaula, donde mediante sus labores de vecindario se logra establecer en una de las cámaras de seguridad, que obviamente hablamos del caso del secuestro de una menor, y se logra establecer en una de las cámaras de seguridad donde se implica una camioneta Nissan X-Trail de color gris de placas DBO 960, según registro público pertenece a la señora Laura Arboleda Warterberg, quien al parecer es esposa de uno de los hermanos de Rafael, más exactamente el señor Francisco José Uribe, que de inmediato, igualmente, pues de dicha situación se enteran sus hermanos, con bastante preocupación, pues tratan de ubicar a su hermano Rafael, a ver a ciencia cierta qué es lo que había realizado. Obviamente preocupados por dicha conducta de la desaparición de la menor YASM, en el barrio del Bosque Calderón, vuelvo y repito, de esta ciudad. Entre varios intentos en la búsqueda de su hermano, se logra notar la desplicencia del señor vigilante del apartamento, exactamente apartamento edificio EQ66, exactamente apartamento 603 de este apartamento, dicho inmueble donde se cometió en parecer dicha conducta punible. Y entre varios intentos de búsqueda con bastante preocupación de su hermana, pues obviamente con lo que le habían comentado las autoridades, se dirigen a este inmueble y el vigilante, con una displicencia, obviamente niega dicha situación en varias situaciones, y posteriormente su hermana logra ingresar al inmueble, pero logra ingresar como tal al edificio, pero no logra ingresar al inmueble. Da aviso a su hermano Francisco, quien también llega a dicho edificio, y logra entrevistarse, ya como lo digo anteriormente, en repetidas ocasiones. La displicencia del señor vigilante, pues ya logra entrevistarse como tal con él y lograr obtener muchos más datos sobre el caso, en donde se dirige inmediatamente al parqueadero de este edificio, encuentra la camioneta que está implicada en estos hechos, y es de anotar que allí encuentra el zapatico que pues al parecer se puede establecer que es de la menor. Obviamente, pues según la sentencia habla que ellos en ningún momento alteraron la escena de este suceso, de la evidencia que han encontrado en la camioneta, y que con bastante preocupación de una vez al notar esta situación, pues como que ya se da cuenta que efectivamente su hermano está implicado en este hecho punible, y ingresa al edificio, y al ver que pues su hermana no podía con angustia ingresar al inmueble como tal, el hermano Francisco Noguera ingresa por la parte de la terraza y logra entrar inmediatamente al inmueble, abre la puerta, entra su hermana, se entrevistan con su hermano Rafael, quien estaba efectivamente en un estado de embriaguez y al parecer había consumido estupefacientes, según lo manifiesta también su hermana, que tenía dichos hábitos. De inmediato lo trasladan obviamente, cabe resaltar que ahí se demoran cierto tiempo, pues obviamente buscando asesoría, hablan ahí de un abogado penalista,
y posteriormente, pues al notar a su hermano en este estado, lo trasladan con urgencia al hospital Montserrat con el fin de que sea atendido por el estado en que se encontraba. Posteriormente a esto llegan al hospital, abro un paréntesis ahí, yo me imagino que lo que estaban buscando los hermanos era buscar de pronto buscar que su hermano fuera internado en una clínica psiquiatra con el fin de que fuera estado en de pronto una persona en calidad de interdicto o ser inimputable, pensaría que era lo que estaban buscando ellos. También obviamente aquí pues se da a notar que ya los hermanos tenían conocimiento de dicha conducta de su hermano. Y cabe aclarar, quiero exponerles muy a grosso modo lo que es el artículo 33 de nuestra Carta Política, que en pocas palabras dice: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo y en contra de su cónyuge de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. En este caso estaban hablando principalmente de su hermano Rafael Noguera. De inmediato se comunican con los agentes del Gaula, le comentan dicha situación. Es de anotar que durante el recorrido hacia el hospital, efectivamente Rafael le confiesa a su hermano Federico que había cometido un asesinato y que el cadáver de la menor se encontraba en el edificio ECUS 66 en su apartamento debajo del jacuzzi. Anterior a esto, cuando estaban en el apartamento, le comenta pues que pues le da otra versión del caso, que simplemente recogió a una niña y la había botado en la avenida Circunvalar, pero ya cuando van de camino al hospital le confiesa la verdad que había matado a una menor. Obviamente la sentencia no habla con detalles, que fue efectivamente un acceso carnal también que se presentó en dicha conducta. Y obviamente dan aviso a las autoridades, donde las autoridades efectivamente se trasladan al edificio y encuentran efectivamente un cuerpo sin vida en la parte del jacuzzi. La fiscalía abre toda la apertura investigativa con sus agentes de investigación y encuentran elementos materiales probatorios, como lo menciona la sentencia, unos equipos celulares de los hermanos y del señor Rafael, donde en dichos elementos materiales probatorios, anterior a esto ya se ha borrado una dicha información, en especial redes sociales, y según lo que manifiestan los hermanos que habían eliminado dichas aplicaciones, ya que habían recibido amenazas a los hechos que había cometido su hermano. Entonces que por esa situación tomaron la decisión de borrar estas aplicaciones. Pero la fiscalía recalca que efectivamente, pues es del lado que más llama la atención es que se borró la aplicación WhatsApp de su hermano Rafael, que obviamente pues la fiscalía pretendía buscar información de pronto como pornografía infantil o algo aludido al caso que se ha cometido con la menor YASM, pero que efectivamente pues no se pudo suplir mucha información, toda vez que muy precisamente lo que se hizo fue hacer una búsqueda en base de datos como investigador criminal que soy, que trabajo en esa área, pues es lo que más se puede hacer, porque pues obviamente, claro, por el derecho a la intimidad, pues tampoco da mucha información sobre esto y no se encontró así mayor cosa de trascendencia que aludiera al caso. Se hicieron unas búsquedas, unas llamadas, pero no mucha relevancia al caso. Igualmente, el estrado manifiesta pues que de pronto desinstalar una aplicación no quiere decir que se haya configurado un delito, que es lo que habla el código, más exactamente en el artículo 454, literal B, del ocultamiento de evidencias. Entonces que pues dicha situación no se configuraba ahí. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Hablamos del artículo 29, del debido proceso, igualmente estipulado en nuestra Carta Política, que obviamente estas personas pues realmente no se les afectó ningún interés jurídico, que no se pudo establecer ningún favorecimiento en estos hechos, pues para el Estado pues carecía de muchas situaciones que no iban al caso de haber ocultado nada. Igualmente la defensa lo manifestó, en ningún momento alteraron la escena, en todo momento ellos estuvieron en comunicación con las autoridades, la camioneta se halló, el zapatico de la menor que se halló también estaba ahí, entonces en ningún momento hubo alteración de la escena de los hechos. Igualmente el ocultamiento de evidencias, que es lo que manifiesta como tal la defensa por parte de los hermanos Noguera. También hablamos, quiero traer a colación el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal,
lo que tal como es la presunción de inocencia, que efectivamente hasta que no se muestre lo contrario, y el indubio pro reo, que el profesor no lo traía a colación en clases anteriores, que toda duda favorece al indiciado. Es así a grosso modo como este resumen y análisis que sacamos en mi grupo sobre esta sentencia, que pues es bastante importante. Vale, Hermes, muchas gracias. Bien Listo, profe. estudiadita quedó. Sí, Pedro, señor, bien. ¿cómo te va? Doctor, muy buenas noches y compañeros, muy buenas noches. Nuestro grupo logró analizar y pues por naturaleza del orden cronológico y los hechos pues del uno al otro grupo pues son similares, son idénticos, teniendo en cuenta que estos hechos ocurren el 4 de diciembre del 2016 y la primer llamada que se hace a la línea telefónica son aproximadamente sobre las 9:15 de la mañana a la línea 1, 2 y 3. ¿Qué hemos logrado concluir? Que efectivamente en el parqueadero se encontraba la camioneta de placa DBO 960 y que tenía una puerta abierta y que aparecía un zapato de la niña. Sobre las 1:30 de la tarde, las entidades logran hacer un rastreo de la línea telefónica de la hermana de doña Carolina y de don Francisco José Uribe Noguera. Esto les ayuda muchísimo a rastrear la ubicación de estos dos personajes y de la misma manera, con base a las evidencias encontradas por las cámaras, se logra dar prácticamente con la ubicación de donde se encuentra ubicado la camioneta. Sobre las 2 de la tarde, el señor Francisco logra tener una comunicación con el Gaula, ya que tenía orientación de un amigo que era abogado penalista. Y logran sobre las 3 de la tarde, 3:40 aproximadamente, la hermana y él entrar al apartamento y hablar, y es con el señor Rafael. Es donde se dan de cuenta que este señor o que el hermano Rafael tiene problemas de drogadicción y además está tomado, y es cuando ellos lo llevan, como dice el compañero, lo llevan a la clínica para tratar de salvarle la vida. Y en ese recorrido, efectivamente, es cuando él les manifiesta y les informa que había matado a la niña y que estaba o que se encontraba su cuerpo en el jacuzzi. Sobre las 9:50 es trasladado, ese mismo día es trasladado a la clínica vascular Navarra, donde efectivamente le hacen algunos exámenes y se encuentra que sí tiene o que sí ha consumido licor y algo otras sustancias que le altera su problema cardíaco y algunas infecciones de índole cardíacas. Eso con el anhelo y con el intento de que ellos buscaban, efectivamente era buscar por parte de los galeanos, el concepto médico, darlo por interdicto para asimismo rebajar o posiblemente no tuviera dicha condena. El hermano Francisco, José Noguera, siempre ha estado notificando, informándole, comunicándole a la policía, específicamente al Gaula. Como pudimos observar en orden cronológico los hechos hasta que salió prácticamente sentencia, en ningún momento se demuestra que hubo ocultamiento o alteración o destrucción de elemento material probatorio. Por eso resume el juzgado resume que o da o absuelve a estos dos acusados, a lo que es la hermana y a don José, y al señor Francisco Noriega, los asume de responsabilidad frente a ese delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material. Resaltar que de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución Política en el artículo 33, pues son hermanos y que realmente estaban declarados impedidos, digámoslo así, impedidos en declarar en contra de su propio génesis consanguíneo, y esto también es una herramienta muy probatoria y muy válida.
ese era como el gran resumen que realizamos en el grupo que está conformado por Mauricio Morales Cadena y Sandra Benítez. Vale, muchas gracias, Pedrito. Jonathan Chu. Hola, profe, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Todo en orden? Bien, bien. Bueno, profe, el primer hecho al que el juzgado le resta carácter delictivo está relacionado con el traslado de Rafael a la clínica Montserrat. Entonces, podemos decir que la defensa y la fiscalía están de acuerdo en las circunstancias que rodearon este traslado, porque pues era vital trasladar al Alejandro de EQ66 a la clínica, ¿cierto? La fiscalía interpretó que el hecho de haber llevado a Rafael Uribe a la clínica Montserrat era una jugada para sustraerlo de las autoridades, pero la defensa demostró, así lo piensa el juez y la procuraduría, que ese acto fue de emergencia médica probada, ¿cierto? El juez también valoró que Francisco entrega a su hermano, o sea, que los hermanos entregaron a Alejandro S. a las autoridades y que la sentencia hace un énfasis en los testimonios de los médicos que confirmaron que realmente se trataba de una emergencia médica, pues tratando sobre que lo habían trasladado para el hospital. Frente a la acusación de destrucción de material probatorio, el cual la hermana fue la que borró la aplicación, que porque supuestamente estaban llegando unas amenazas y todas esas cosas, la fiscalía nunca pudo probar qué información era lo que había borrado, y por eso el juez tomó la decisión de dejarlos libres de las acusaciones. En sí ese fue el resumen, porque ya pues mis compañeros han dicho ya como las cosas más relevantes también del caso. Perfecto, perfecto. Brian, ¿cómo vieron ustedes el asunto? Bueno, doctor, teniendo en cuenta los hechos, ¿sí? La situación fáctica de la sentencia, se denota que el sujeto activo vendría siendo como tal Francisco y la hermana Catalina, ¿sí? Vulnerando así el derecho al debido proceso, ¿sí? Consagrado en el artículo 29, si no estoy mal, de la Constitución Política de Colombia. El sujeto pasivo vendría siendo como tal la Fiscalía, dado que al haber alterado cierto material probatorio, pues esto conlleva que se altere la investigación como tal. ¿Sí? Se comprobó que pues todos estos actos que fue la eliminación de la aplicación, primero está eso, ¿sí? Cabe destacar que él vivía en el edificio ECUS 64, era ahí donde él residía. Y el edificio ECUS 66 también era de propiedad de él, pero ese estaba en arrendamiento, que fue donde cometió el acto punible. ¿Sí? Otra cosa es que, bueno, fue debido a que estaba obviamente publicado el número de él. Esa fue la razón por la que pues todo el mundo prácticamente tenía acceso a ese número y por eso empezaron a llegar dichas amenazas, que fue lo que dijo Catalina para su defensa de por qué fue que eliminó la aplicación del teléfono de Rafael Uribe Noguera. También hay que añadir que la fiscalía como tal pidió a una compañía que se llama ACE para que formateara y bueno, no formateara, para que sacara la información de los discos duros de cada celular y de los computadores que se allanaron en la residencia, porque después le hicieron un allanamiento a la residencia en EQ64, que era donde residía Uribe Noguera, y le sacaron los computadores y los iPads que él tenía en la casa. Entonces pidieron específicamente la fiscalía que pedía que buscaran contenido de pornografía infantil, ¿sí? Dicha empresa dijo que ellos hicieron como tal el procedimiento de sacar la información, pero que pudo que en ese procedimiento de sacar explícitamente información de pornografía infantil se borraran alguna información, ¿sí? También sirvió como defensa para la cuestión de los acusados. Un artículo importante que está en el Código General del Proceso vendría siendo... Ay, me perdió, parce, yo lo tenía acá.
Qué pena, doctor, un segundito. Disculpen. Tranquilo, tranquilo. Es que no me carga. Hay un artículo que es el 454B, que es en el que se basa el Código Penal, que es en el ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio, que dice que el que incurra en esta falta incurrirá en prisión de 4 a 12 años y multa de 200 a 5.000 salarios mínimos vigentes. En este artículo también podemos ver que están los tres verbos, verbo factor, verbo vector, el verbo sí, es factor vector, el vector, ¿no es? Sujeto activo, verbo vector, sí. Se me olvidó, pero doctor, qué pena. Verbo rector. El verbo rector, que vendría siendo alteración, destrucción y ocultamiento del material probatorio, que es por lo que, pues, como tal, se le acusa a los implicados en la sentencia. Como tal, no se pudo llegar a saber si lo eliminado de los dispositivos como tal era una prueba que favoreciera o no en sí la investigación, dado que ellos, como decía el compañero, actuaron, por decirlo así, de buena fe en todo momento y no interrumpieron como tal el procedimiento, ¿sí? Estaba diciendo la fiscalía que en el momento de pronto llevarlo al hospital y esto, que ellos querían internarlo en un lugar psiquiátrico, era como una excusa para también trabar un poco el proceso, pero se probó que no, dado que en la historia clínica y en el diagnóstico de los médicos estaba especificado que obviamente él había llegado al hospital por consumir tanta droga y estaba mal. Y segundo, pues obviamente tenía un problema psicológico, entonces no era porque ellos hubieran intervenido, simplemente era un diagnóstico médico y pues se basaban en eso para dar... y pues como tal, no se pudo demostrar si la prueba era relevante o no en el caso, y como tal, pues no lo que decía el estudio por el compañero, no se supo qué decisión tomar como tal, pero el hecho es que ninguna de estas situaciones, o sea, él sí o sí pagó por lo que hizo y se comprobó que la familia no actuó de mala fe, sino que antes ayudó a que se cumpliera con todo. Perfecto. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Andrés, te escucho. Buenas noches, doctor Diego. Pues antes que ver o leer la sentencia, analizarla, uno como espectador o como público, uno pues obviamente sataniza, pues obviamente no solamente al causante de ese horrorífico suceso, sino a los dos hermanos, ¿cierto? Y eso se lleva a cabo gracias pues y desafortunadamente al amarillismo que manejamos en el país, y eso es muy delicado porque lo que analizamos en el caso es cómo pueden los funcionarios ser presionados por este tipo de prensa y tratar de lograr que personas inocentes puedan llegar a una cárcel, ¿no? O ser privadas de la libertad. Entonces es muy delicado este tema que nos pareció, en lo cual hasta nosotros pues le tomamos una fotico a esa parte en donde alegan sobre cómo satanizaron a estas familias, a estos hermanos, a sus hijas, cómo los amenazaban, cómo los llamaban para perseguirlos, y obviamente pues teniendo los números de celulares que estaban en los apartamentos, porque en ese apartamento iba para arrendar, ¿cierto? Entonces, cuando tenían publicado el teléfono, pues obviamente las personas podían llamar libremente para violentarlos y amenazarlos de muerte y todo eso. Hasta lo que le digo, doctor, es que uno como público, pues uno ve pues el amarillismo y uno cree pues
o se deja llevar por esos falta de argumentos que hay veces dan en las noticias, ¿no? Desafortunadamente. Pues para complementar un poco era sobre, pues obviamente los compañeros expusieron de una forma completa los hechos sucedidos y cada cosa que se resume o se dicta ahí es muy importante pues para mirar si es culpable o no los acusados. Para complementar pues algo muy singular que tenía era que Noguera usaba aceite en el cuerpo, ¿cierto? Y tenía esa manía de utilizarlo cuando se drogaba y cuando se emborrachaba, dice ahí en la sentencia que leímos. Entonces, un comportamiento muy extraño de una persona que realice eso. Y pues uno se pregunta cuántas personas están sin diagnosticar y que son casos que pasan desafortunadamente en nuestro país muy seguido, ¿cierto? En muchas regiones. Ver también la voluntad que tuvieron los hermanos al acceder cuando los funcionarios los buscaban para información, para ubicación del vehículo, para entrar y acceder al apartamento donde estaba el, el hermano, para poder lograr, porque a Francisco le tocó no fue fácil el acceso y por lo tanto pues se dio una voluntad para poder ayudarlo a entregar. También hablaban sobre que el jacuzzi y el sitio donde se encontraba el cuerpo de la niña, pues tenía una cavidad o un espacio en el cual pues fue donde ocultaron el cuerpo, ocultó el cuerpo y pues los hermanos no tenían la forma de ver eso en el momento de entrar al apartamento, ¿sí? El carro pues obviamente se encontraba en otro sitio no habitual donde parqueaban el vehículo, la camioneta, donde encontraron el zapato de la niña. También hablan sobre que pues la fiscalía estaba acusando en el sentido que llevaron a una clínica al sujeto en el cual estaban tratando de protegerlo y no entregarse a las autoridades, pero también se estaba hablando y se refuta en el sentido sobre la dignidad del derecho fundamental que es la dignidad humana, que puede ser el peor asesino, el peor monstruo, pero tiene que ese derecho fundamental. Entonces pues no hubo equivocación en el proceder de los hermanos. Obviamente una de las consecuencias que dio esto no pues solamente fue absorber a los hermanos, sino que también pues los hermanos perdieron el trabajo, han sido perseguidos pues obviamente por personas que no conocen bien el caso, sino que pues solamente vieron las noticias. Obviamente pues el juez le dice a la fiscalía que no solamente es acusar, como en este caso, sino probar por qué no es inocente la persona, que eso me parece muy importante. Y a la hora de uno pues estar en estos casos es no solamente acusar como tal, sino también comprobar por qué se generó el delito, ¿cierto? Que en este caso faltó eso por parte de la fiscalía, que le decían, bueno, borró la aplicación de WhatsApp, pero demuéstreme que borró pruebas a las cuales hubiera podido ser sentenciado a estas personas. Entonces ahí se quedó muy corto. Nos pareció que con respeto el funcionario estaba pescando en río revuelto, tratando como de decir, bueno, no, yo estoy haciendo acá mi trabajo y pues ante los medios más que todo, entonces, y pues hay algo interesante en el cual en la sentencia dicen que no nombran el nombre de la niña, ¿no? Porque los derechos internacionales protegen obviamente por los derechos de los niños. Sin embargo, cuando uno ve noticias de prensa de esas fechas, pues obviamente ya está publicado el nombre, ya está publicado un poco de cosas que no deberían salir pues a la luz por protección de las personas y de los derechos fundamentales. Entonces, eso fue lo que queremos complementar, doctor Diego. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Chamorro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, doctor, muy amable, muchas gracias. ¿Cómo lo vieron ustedes? Pues sí hay muchas cosas, ¿no? Pero lo primero es que la sentencia es absolutoria, decir de los delitos que les endilgan a los hermanos fueron absolvidos y al fin ya cuentas en la instancia siguiente también fueron absueltos. Lo primero que tuvo en cuenta el juez es que no se transgredieron el artículo 29 de Constitución Política y 33 Constitución Política. El 29 pues por el debido proceso y el 33 por la prohibición de no incriminar al hermano. Sin embargo, en la consideración del juez
no es una incriminación directa, sino una confesión. Es una confesión, como según lo que lo entiendo, es como decir, transmitieron lo que el hermano les dijo, mas no están induciendo la confesión ni están confesando ni de ninguna manera un delito. El segundo consideración del juez para la absolución está en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Ir más allá de la duda, es decir, superar ese umbral de la duda y llegar a conclusiones fácticas reales. Todo lo que se puede ver es que lo que han dicho mis compañeros, que los hermanos Noguera, antes que ocultar, colaboraron. Fueron ellos los que condujeron a las autoridades al edificio de Q66, es decir, ellos fueron los que determinaron dónde estaba el hermano. Cuando lo trasladaron a la clínica fue por pues, cuestiones, digámoslo de esa manera, humanitarias, porque de verdad, si no lo llevan, probablemente hubiera ocasionado la muerte, hubiera muerto por un infarto. Cuando estaba allá, fueron ellos los que dijeron, mire, mi hermano acaba de confesar que asesinó a esta niña y dice que está en tal parte. Fueron ellos los que la llevaron, abrieron las puertas y entregaron todo. Hubo unas circunstancias alrededor de todo eso, pero en cuanto a los hermanos, eso fue lo que hicieron. Entregaron, dijeron, sí, confesó, hay un homicidio. De hecho, pues conocen de las leyes, conocen las normas, sabían muy bien lo que estaban haciendo también. Pero en cuanto a los delitos que les endilgan, pues había que ir más allá de la duda, porque el 454, los verbos rectores son ocultar, alterar y destruir. En ningún momento ocultaron pruebas, porque no pudieron. De hecho, las pruebas todas fueron recolectadas, embaladas y en cadena de custodia. No las pudieron alterar porque ellos mismos fueron los que abrieron y cuando abrieron entraron las autoridades, pues tampoco las pudieron destruir porque de hecho están embaladas y en cadena de custodia. El favorecimiento, pues no pudieron haber favorecido a la comisión de delito porque lo primero que tienen estos delitos, aparte del verbo rector, que son ocultar, alterar, destruir, favorecer, es el conocimiento del delito. Es decir, que ellos hayan conocido la conducta punible y la responsabilidad de esa conducta, más allá de toda duda. Es decir, por eso es que se habla también del artículo 29 por la presunción de la inocencia. Es decir, se debe presumir la inocencia y no la culpabilidad. Entonces, el juez sopesa la relevancia de la información que se obtiene o que se dejó de obtener de los celulares cuando supuestamente borraron todo. Es decir, ¿cómo pueden decir las autoridades que lo que se borró era relevantemente importante para el caso si no lo pueden probar? Es decir, con todo lo que recuperaron eran conversaciones normales, con personas normales, de cuestiones muy aparte del delito que se cometió. Entonces, realmente eso no iba más allá de toda duda para una condena, por eso el juez en primera instancia los absuelve, porque realmente a quienes están juzgando es a los hermanos de quien cometió un delito, no a quien cometió un delito, es decir, estaba por encima de toda de esa discusión mediática también. Eso fue lo que nosotros miramos, porque el resto ya lo han dicho todo, hicieron un resumen bastante amplio y bastante extenso y muy puntual, muy bueno. Yo soy del grupo ahí de José Luis y me parecía importante decir esta cosita que también resalta ahí en la sentencia, es que fue mal encaminado como la investigación, como la imputación, porque cuando ellos dicen, mejor dicho, la fiscalía imputa los cargos de favorecer al hermano, ellos encaminan en que lo sacaron del apartamento, más no como que estudiaron
o no se enfocaron en la investigación en qué hicieron en el apartamento el tiempo que duraron allá, la hora y piquito. Eso también lo dice la sentencia, que dice que como que fue mal encaminado como la investigación, que solo solo se enfocaron en por qué lo sacaron del apartamento, que después fue comprobado que era por causas que el man se iba a morir, más nunca dijeron qué tanto por qué, es decir, no se enfocaron en la investigación en qué hicieron en esa hora, pudiendo alterar las pruebas allá en el apartamento. Pienso yo, no. Perdón ahí por la interrupción. Tranquilo, no te preocupes. Vale, gracias, gracias. Moni, ¿cómo estás? Ya, Do, buenas noches. Gracias, Do. ¿Cómo vas? Bueno, acá nosotros hicimos un análisis. Primero que todo, pues gracias, Do, por enseñarnos a interpretar y analizar el tipo penal y que no hay que juzgar sin mirar todo el acervo probatorio. Gracias a usted hemos podido entender la magnitud de estos juzgamientos. Y como decían los compañeros, antes de uno leer, pues uno juzgaba también a los hermanos. Y pues vuelvo y le repito, gracias, profesor, por enseñarnos. Entonces nosotros hablábamos que el primer hecho al que el juzgado le resta carácter punible está relacionado con el traslado de Rafael a la clínica Montserrat y luego a la Navarra. Aunque la defensa y la fiscalía están de acuerdo con las circunstancias que envolvieron la salida de los hermanos del apartamento junto a Rafael Uribe, cada quien da una interpretación diferente. Por un lado, la fiscalía interpreta que el hecho de haber llevado a Rafael Uribe a la clínica Montserrat era una jugada para sustraerlo de las autoridades, pero la defensa demostró que ese acto sí fue una emergencia. Así también lo piensa el juez y la procuraduría. Para el funcionario judicial, los informes médicos demostraron que había una emergencia vital y que no hubo ánimo de favorecimiento. Si así hubiese sido, expresaba el juez en su fallo, los hermanos contaban con los medios económicos suficientes, el tiempo y la capacidad para sacar a Rafael Uribe del país. Incluso tenían la capacidad de sacar el cuerpo de la menor o desaparecerla, y aún así no lo hicieron. Por su parte, el juez valora que Francisco entrega a su hermano a las autoridades, informa que está en la clínica y que cuando la policía llega, él confiesa el delito de su hermano. Además, después lleva al Gaula hasta la escena del crimen. La sentencia hace énfasis en los testimonios de 2 médicos que confirmaron que realmente se trataba de una emergencia médica, que si Rafael Uribe no hubiera sido trasladado de inmediato, podía haber fallecido por el estado en que se encontraba. Frente a la acusación de destrucción del material probatorio, la cual estaba basada en la eliminación de los mensajes del teléfono de Rafael Uribe, el juez considera que no se configuró ese delito. La fiscalía debía probar que esos mensajes tenían disposición de material probatorio. No obstante, no lo hizo. Y como no se logró probar que se eliminó el material probatorio relevante, el despacho absuelve por duda, o si no, se aceptaría la hipótesis de que cualquier cosa que fuese eliminada sería un delito. Hablábamos con el grupo y decíamos que así como hay hipótesis condenatorias, también caben las hipótesis exculpatorias y que el despacho no podía entrar a fallar por supuestos. El ente acusador no logró demostrar cuál fue y su acusación se basa en el acto de eliminación de datos de celulares. Incluso la misma fiscalía reconoce que no pudo acceder al contenido de los mensajes eliminados. El funcionario judicial, así como caben hipótesis condenatorias, también caben hipótesis exculpatorias. Y vuelvo y digo que no se podía suponer nada de eso. Entonces entra la versión de los inculpados. Ellos dicen que no se probó, más allá de toda duda, que eran inocentes. Siempre colaboraron, siempre dieron la cara, aseguró Francisco en su intervención.
Entonces, pues así se resuelve el fallo, absolviéndolo a Catalina y a Francisco de los cargos formulados, los cuales son ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en concurso heterogéneo con favorecimiento. Por otro lado, la decisión fue apelada por la Fiscalía, lo que pues están a la espera de la segunda instancia. de la segunda instancia revisada por el tribunal. Pues eso fue pues así como muy cortico de la sentencia. Muchas gracias, profesor y compañeros. Muchas gracias, Bonnie. José, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Nuestro grupo, Sandra Aya, Juliet Cruz, Daniel García y William Ardila, Alfredo Amaya, servidor. La verdad, nosotros consideramos que el Ministerio Público, pues, muy responsablemente definió la sentencia. Pues, en verdad, lo más relevante es que no había quizá otra forma de acusar a quienes estaban siendo juzgados, porque la verdad no había motivo. Todo fue demostrable, pues digamos, los mismos hechos que durante la ocurrencia de la situación del aparecimiento de Rafael en su apartamento, que estaba pues él mismo oculto por sí mismo, de acuerdo a todo lo que ya se investigó, digamos que nunca en el contexto de una familia, y aunque así no lo mire el derecho desde el punto de vista sentimental, pero sí lo mira en un punto de vista real, donde pues no se puede decir más. La confusión de la familia debió ser apenas entendible, como bien lo expuso el Ministerio Público, y sobre todo que las circunstancias tienen que ser probadas, a través de hechos es que se juzga a las personas, y pues no ha sido posible aún demostrar, no entendemos nosotros, analizábamos desde varios puntos de vista por qué la Fiscalía se centró con tanta demasía en el tema de los celulares, si quizá hubiera habido otros caminos para llegar a descubrir que habían quizá otras posibilidades de delitos o de personas que se pudieran inculpar por posibles circunstancias delictuosas también, como podría haber sido, por ejemplo, que la actuación de Rafael había sido repetitiva tiempo antes. De eso nunca, pues quizás se tuvo ningún cuidado. Fue muy mínimo la observación que hicieron de las cámaras, que en un perímetro más a la redonda hubieran podido dar algunos resultados diferentes. Eso la Fiscalía no lo miró a fondo. Se centraron demasiado, consideramos nosotros, en el tema de los celulares, pero pues tan exactamente que quizá en las partes que ellos tratan de imaginarse que había mensajes de posible, por lo menos, pornografía infantil o cosas así, pues no lo encontraron, pero sin embargo hubo una buena cantidad de mensajes que ninguno ameritaba para poder decir que a partir de ellos se podría vislumbrar quizá otra actitud delictiva. Entonces, pues consideramos que es muy difícil salirse uno de los renglones propios del derecho a partir de una justicia verdadera, de una incriminación real, sin excederse, sin exageraciones, sin darle gusto a la imaginación bajo el defecto de unas suposiciones sin fundamento, sin prueba, y por eso pues nosotros consideramos que el Ministerio en eso tiene mucho la razón de la definición del caso. Gracias. Doctor, de pronto yo soy del mismo grupo de don Alfredo, complementando lo que él dice, y en resumen de lo que han dicho todos nuestros compañeros, creemos que la principal razón es que la Fiscalía no logró demostrar, más allá de cualquier duda razonable, la culpabilidad de los hermanos frente pues, a los delitos que se le imputaban. En este sentido, dentro del documento se señaló que en ningún momento se pudo comprobar que estas personas hubieran intentado afectar la búsqueda y pues la respectiva investigación sobre la desaparición de la niña. Y el magistrado ponente estableció que dentro del juicio penal no se presentaron por parte de la Fiscalía pues material suficiente para inferir la participación y la responsabilidad de los acusados en primera instancia para pues ocultar el paradero de su hermano Rafael. Hay una parte pues que
creemos que soporta esta aseveración, donde dice, y me permito leerlo, dice, el acusado solamente podrá ser condenado cuando exista un acervo probatorio recaudado legalmente que conduzca a la certeza de la conducta punible y de su responsabilidad. Por lo tanto, no es procedente emitir sentencia condenatoria cuando existe duda. Esto fue lo que precisó el magistrado en el documento. Es así que pues este fallo siempre señaló que todas las pruebas o las evidencias para los dos hermanos, pues a su favor es que siempre tuvieron comunicación constante con los agentes de Gaula que estaban buscando pues a la niña y que desde el primer momento estuvieron prestos para entregar información. En la misma documento reseñan que después de que este señor Rafael les entregó los detalles sobre la ubicación de la niña, ellos de manera inmediata se lo dijeron a los agentes. Y en ese sentido, el magistrado establece, vuelvo y leo, que no surge acreditada, más allá de duda razonable, la responsabilidad de Catalina y Francisco José Uribe Noguera como autores del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio por el que fueron acusados. En este fallo, también hacen referencia a que en ningún momento se eliminaron pruebas que han sido debidamente recolectadas, haciendo énfasis a lo que los compañeros han hablado del WhatsApp, a la eliminación de los mensajes. Y finalmente nos llamó también la atención que lo que ahorita decía don Alfredo, el mismo magistrado estableció que como hermanos, ellos actuaron de una manera normal, como familiares cercanos, al trasladar a esta persona a un centro médico después de verificar que su vida para ellos corría riesgo tras consumir drogas. Ese es el análisis que hicimos, doctor. Vale, muchas gracias. Juan Guillermo. Profe, como dice el dicho, todo está dicho, pero lo que sí nos llama la atención es que el ente acusador especuló la gravedad de los mismos sin saber de qué se trataba. O sea, no es delito en nuestro país borrar archivos, que yo sepa, de un celular. Lo que es contrario a la ley es eliminar pruebas y la única manera de determinar con certeza si lo que se destruye constituía una prueba, obteniéndola, eso fue lo que concluyó el despacho. Para mí es mediático porque a ellos se les vino encima la prensa el hecho de ser de familias notables, de familia de dinero. Eso también ayudó. Eso se convirtió como en una ordalía, como en los juicios del medioevo, de mitad de siglo. Entonces ahí es donde se ha demostrado, profesor, no le estoy echando cepillo, pero hermano, usted con usted uno aprende. Usted tiene un método muy bueno, lo felicito. Es un método muy bueno, hermano. Se ha aprendido. A mí, yo anteriormente estuve en la Libre 4 abriles y bueno, por razones no continué. Pero de los que me dieron penal, hermano, usted ha sido uno de los que me ha hecho entender, aunque no me gustaba, pero ahora sí me está gustando. Gracias, profe. Profe, disculpe. Para anuar algo más de lo que dice nuestro compañero. Sí. Hola. Qué pena interrumpirte, compañerito. No, es que yo soy del grupo con nuestro compañero Juan Guillermo. Y pues algo más que quería anexar es que en la sentencia hay una parte donde dice, pues lo voy a citar, que me pareció interesante. Dice, adujo igualmente que el presente caso es dramático, mediático, complejo desde una perspectiva ética, moral, social, pero desde lo jurídico no, ya que a Catalina y Francisco se les acusó por el delito de encubrimiento por favor de la del delito de secuestro, no por los delitos de feminicidio y acceso carnal violento. Luego, lo relevante es el conocimiento de los coacusados tuvieron respecto al secuestro y que actualizaron a través de diferentes medios, con base en el cual decidieron voluntariamente adelantar actos positivos tendientes a que su hermano eludiera la acción de las autoridades de policía. Entonces, me parece a mí que es algo coherente lo que están hablando ahí, porque todos, lógico, es un acto malo para todo el mundo. Esto fue a nivel
mundial y pues que se trata de una niña, que es menor, bueno, en fin, muchos. Entonces, todos lo que hacemos es juzgarlo por el mismo procedimiento que se le hace al hermano. principal, ¿no? Entonces, me parece algo coherente lo que habló, eso pues estuvimos exponiendo con nuestros compañeros. Es algo lo que quería adicionar. Qué pena, doctor. Vale, listo. Vale, profe, pues adicionando también lo que decía mi compañerita y mi compañero, que pues pertenezco también al grupo, comparto mucho el sentido de lo que decían nuestros compañeros que nos antecedieron, en el sentido de que la Fiscalía se centró mucho con el tema de los mensajes de WhatsApp, no dejando la importancia de ellos, pero considero que la Fiscalía le faltó un poco más de acervo probatorio, de poder investigar un poco más los asuntos. Por ejemplo, a mí aún me queda la duda de por qué el señor vigilante primero afirma que el hermano no se encuentra en el apartamento y posteriormente, efectivo, dice sí, él está dentro del apartamento. ¿Cómo él hizo o cómo este señor Rafael hizo para ingresar el vehículo a un conjunto residencial donde el vigilante no tenía conocimiento de ello? Me queda la primera. En lo segundo, el tema de lo que dijo nuestro compañerito anterior, el tema de que la niña estaba bañada en aceite. Esto lo hace una persona que ya tiene experiencia, una persona que ya tiene la pericia y que ya lo ha hecho anteriormente, ¿sí? ¿Por qué no investigar el acto delictivo o el acto delictivo de esa persona? ¿Por qué no investigar si este fue el único caso en el cual esta persona intervino? Ahora también queda la incógnita en el sentido de que, listo, ese señor Rafael estaba en un estado de salud muy grave. ¿Por qué después de hora y media de estar los tres hermanos reunidos, decidieron después de hora y media salir a un hospital? ¿Por qué en esa hora y media no pudo haber pasado algo? No pudo haber pasado de que el hermano Francisco, como es un abogado también penalista, pudo determinar que si bañaban a la niña de aceite podían quitar acervos probatorios, podían quitar huellas e incluso eliminar golpes, ¿sí? Porque es determinar la causa, es determinar la intención. Efectivamente, lo que quería la Fiscalía era determinar y comprobar que el señor Rafael pertenecía a una red de prostitución infantil. Claro. A nosotros, ¿quién no nos consta que el propio hermano fue el que asesoró jurídicamente a este señor Francisco para que eliminara todo? Sí, entonces digamos que en esa parte la Fiscalía, considero yo, pues porque lo que estamos aquí es aprendiendo y analizando todo este tema de sentencias, es porque la Fiscalía se centró tanto en los mensajes de WhatsApp. Sí, es importante, pero considero que si hubiera ido más más allá de la parte investigativa, se hubiera determinado o se hubiera podido determinar otra clase de conducta u otra clase de pruebas. Ahí, muchísimas gracias por la atención, profe. Listo. Vale, Michael. William, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Yo quería decir algo. Doc, yo ya participé cuando... ya. Gracias, Doc, ya bajo la mano, perdón. Doctor, yo quería, primero el compañero ahorita decía que porque el vigilante de la propiedad dijo que él no estaba y él sí estaba. En los hechos se narra que Uribe Noguera le pidió al vigilante que dijera que él no estaba en la residencia para que no pudieran ingresar. Pues segundo, como ese ritual que tiene el hombre con el aceite, pues vendría siendo ya como cosas psicológicas y como ya verlo como más por el lado, ¿sí? De esas aberraciones que tiene cada persona, ¿no? Y más una persona con este perfil. Tercero, pues yo veo desde el punto que los hermanos ya sabían que el hombre le gustaba la cocaína. Ya lo veían como normal, ¿sí? Y pues ellos ingresaron, más o menos que fue como una hora que estuvieron hablando, pero yo creería que pues en esa hora... cabe destacar, yo quería decir algo. El
el que hizo los planos, el arquitecto de esos dos edificios, era Rafael Uribe Noguera. Por lo tanto, él tenía el conocimiento de cómo había hecho el diseño del jacuzzi y sabía que había un espacio donde cabía la niña. Y por eso decía ahí que los hermanos pudieron haber entrado, pero no haber visto el cuerpo. ¿Sí? De pronto, y los hermanos dijeron, ellos entraron y vieron el reguero de aceite y de perico por todo lado, pero ellos no vieron ningún cuerpo. Y ahí fue cuando vieron que el hombre pues estaba súper mega alterado y esto, y pues se lo llevaron al centro médico. Y ahí pues le dieron el diagnóstico y lo remitieron a una clínica cardiovascular porque ya el daño que tenía el hombre era muy grave. Entonces pues veo que no, sí, pedir es como respondiendo lo que el compañero decía. Perfecto. Bien, bien, bien. Bajo mi criterio, ¿no? Qué pena, doctor. No, súper, súper. De eso se trata. Andresillo, Profe. ¿cómo estás? Profe. Doc, buenas noches. ¿Cómo vas? Bueno, el análisis que hicimos en mi grupo y yo, pues habla más que todo de la forma tan eficiente como la defensa operó de manera técnica, estratégica y orgánica, desvirtuando uno a uno cada una de las acusaciones de la Fiscalía. Pues la Fiscalía utilizó un método que se llama pendiente resbaladiza, que es una reconstrucción de forma fragmentada, tratando de organizar cada suceso en particular para poderlo de alguna manera presentar en conjunto. Pero de igual manera, como pues, lo que dicen mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo, la Fiscalía tuvo como una investigación, para mi concepto, mal ejecutada, pues hubo muchas cosas ahí, por ejemplo, que querían recuperar información y al recuperar información destruyeron otra que podía haber sido relevante. Los celulares empezaron a mirar lo del WhatsApp, pero solamente la cadena de custodia revisó 10 días después de haber recibido los equipos, ahí dice, y en la defensa dice que tenían 72 horas para hacerlo. Entonces, cada argumento que usaba la Fiscalía de alguna manera para comprometer o para demostrar que los hermanos Francisco y Catalina habían favorecido o habían destruido o de alguna manera ocultado o alterado las escenas, pues la defensa fue desvirtuándola uno a uno y esto fue lo que finalmente dio como resultado el fallo del juez, que no demuestra que ellos fueran inocentes, pero genera una duda completamente razonable ante la cual no se puede absolutamente tomar ninguna decisión que fuera a afectar la libertad de ellos. Entonces, pues básicamente eso fue lo que nosotros analizamos, doctor. Vale, Andresito, muchas gracias. Edna, te escucho. Gracias, profe. Buenas noches. Pues ya de acuerdo a todo lo que han dicho los compañeros, lo que con nuestro grupo concluimos es que la Fiscalía, en su afán por el mediatismo que hubo de la noticia, en su teoría del caso que formó, aparte de querer pues indagar sobre lo que contenían para ellos los celulares, era como direccionar el caso a establecer si había una complicidad o un favorecimiento o una ayuda que le hubieran hecho a Rafael. Entonces, en el caso de que pues revisaron, nos parece, ¿no? Pues que cuando hicieron las órdenes para hacer la búsqueda en los dispositivos telefónicos celulares, la orden que se dio fue buscar pornografía. Entonces, ese es uno de los puntos que falla la Fiscalía porque expiden unas órdenes de trabajo para investigación, pero las órdenes son puntuales y se reducen a que si requieren sacar otra información aparte de la que dan en la orden de trabajo, pues no lo hacen porque limitan su actuación. Entonces, no es que la información de los celulares estuviera borrada, sino que por el afán de tener resultados, cuando hicieron la búsqueda de la información que había, pues no hallaron nada de lo que se había mandado a buscar, que era la pornografía. De todas las pruebas, de todo el acervo probatorio que tenían, estaba básicamente para la defensa demostrar y refutarle a la Fiscalía que
con hechos, por ejemplo, lo de la enfermedad de Rafael, tenía la historia clínica, o sea, no era una estrategia para poder ocultarlo, para poder evadirse. Inclusive cuando su hermano fue el que dijo que él había confesado que la niña estaba muerta y que la había ocultado en el jacuzzi. Entonces son varias cosas que inclusive, de acuerdo a los testimonios que dieron, se pudo evidenciar que no fue encubrimiento, no fue destrucción de elementos material probatorio, porque habían pruebas que podían demostrar eso, ¿sí? Entonces, eso pasa siempre, pues yo no sé, con el perdón de los que trabajan en la fiscalía, muchos de los casos que entran a proceso de investigación y los que son mediáticos, inclusive, sobre todo, se pierden en el afán de tener resultados, no hacen una buena investigación y en juicio no pueden precisamente comprobar o ¿cómo se dice? O sí, probar su teoría del caso. Entonces se quedan sin piso jurídico y por eso es que se caen muchos procesos, porque en la recolección de los elementos materiales probatorios o evidencia física no hacen bien su trabajo. Como lo decía un compañero que trabaja en la fiscalía, que fue uno de los primeros que participó, no tienes más que hacer sino hacer una búsqueda en selectiva en base de datos, no porque para eso hacen una visita, una inspección al lugar de los hechos, para eso tienen otros medios de recaudar pruebas y de acuerdo a esas pruebas que recaudan, hacer su teoría del caso y sustentarla en juicio. ¿Sí? Entonces, si hacen una teoría de caso que no tienen cómo sustentarla durante el proceso, pues evidentemente se va a caer el caso. Y de ahí la absolución. No estoy diciendo de ninguna manera que los hermanos hayan favorecido, ocultado o intentado desviar la investigación, porque las pruebas lo muestran. Ellos tenían cómo comprobar efectivamente que no habían hecho un favorecimiento. Y pues es una crítica que no creo que sea yo la única que la haga, y es que muchos casos precisamente se le caen a la fiscalía porque cuando arman su teoría de caso no la arman con el debido soporte de los elementos materiales probatorios o evidencia física. Es eso. Vale, muchas gracias. Jenicilla. Hola, profe. ¿Cómo vas? Bueno, profe, pues ya casi todos los compañeros ya han comentado casi lo mismo, pero nosotros creemos que en ese caso un desgaste y una exposición pues a unas personas que realmente no actuaron para evitar que se hiciera justicia. O sea, ellos no querían encubrir a su hermano, al contrario, ya ayudaron pues con este caso, ¿sí? Y con el caso pues referente a lo del delito de la aplicación del WhatsApp, pues nosotros creemos que faltó pues como tiempo, algo técnico, porque la información sí era recuperable, pero la fiscalía no lo hizo, pues apoyó a las autoridades norteamericanas y un pocotón de cosas para, pues como parar un juicio rápido. Pues creemos que por la presión de los medios de comunicación, pues por todo el desorden que hubo con ese caso, fue más la apresura a dar una decisión, un positivo para tener a la gente contenta. Entonces, por eso creemos que faltó más análisis para ese caso. Vale. Gracias, gracias. Eri, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Todo en orden. Pues sí, pues bueno, como ya lo hemos escuchado en todos los argumentos de nuestros compañeros, pues quería dar como el apunte de que los hermanos no fueron absueltos teniendo en cuenta que el juez afirma de que ellos apoyaron a la investigación, ¿sí? Entonces, lo que ayudó a facilitar que ubicaran a Rafael Uribe. También se indica que en la relación de los hechos, durante el juicio quedaron evidencias de las comunicaciones permanentes de los dos procesados y ayudaron pues a la investigación de la desaparición de la menor. También pues
encontramos de que no se probó la intención de delinquir, teniendo en cuenta que la fiscalía no demostró que los hermanos Catalina y Francisco pues hubieran actuado con dolo, pues es decir, que hubieran tenido la intención de cometer este delito. También hubo una parte donde la defensa habla de que pues ellos entregaron voluntariamente los celulares, hecho que evidencia que actuaron de buena fe y también pues corrieron el riesgo de autoincriminarse. Entonces, de ahí pues parte la hipótesis de culpabilidad de la fiscalía. Entonces, pues otro aporte que pues también es bueno darlo, que si ellos hubiesen actuado con dolo, pues hubieran llevado a Rafael, lo hubieran llevado fuera, ¿no? Lo hubieran llevado a otro sitio diferente a la ciudad y no a un hospital, y no hubieran llevado también el Gaula al apartamento, pues donde estaba la ubicación de la menor. Es como dar un aporte así también muy rápido, profe. Vale, gracias. Hermes, ¿te vuelvo a escuchar? Sí, sí, doctor, qué pena, algo ahí para agregar, que veo que pues hay muchas dudas y todo el mundo pues como que habla de especialmente esos elementos materiales probatorios de los equipos celulares. Algo que pues por lo general siempre estoy de parte de la fiscalía, pues no por, obviamente sin aludir a los demás compañeros ni contradecirlos, pero pues esta vez sí se da uno cuenta que hay una defensa muy técnica por parte de los acusados y obviamente lo recalcaba mucho la defensa, el solo hecho de ellos prestar sus equipos celulares es el derecho a la intimidad. Y aún así aludiendo que eso también lo manifestaba la defensa, que dicho procedimiento se tenía que haber hecho con previo orden de un juez de control de garantías, porque obviamente, pues como vuelvo y les comento, se está violando el derecho a la intimidad. Y algo que yo les traigo de pronto, pues para que tengan una idea en relación a los equipos celulares, yo diría que en todo momento, en ese sentido, también estuvieron colaborando los acusados, debido a que, y esto se los voy a comentar a ustedes, lo que son, y este procedimiento lo he realizado varias veces, lo que es extraer información de equipos celulares, en especial lo que son los equipos de Apple, de iPhone, es prácticamente imposible extraer información de estos equipos. Se puede hacer un rastreo de llamadas telefónicas y seguimientos a las mismas, pero como tal, extraer la información a estos equipos es imposible. Entonces, la información que obtuvo la fiscalía, lo poco que obtuvo fue porque obviamente los acusados estuvieron presos a colaborar, lo que es dar la clave del patrón, la clave con huella, con todas estas situaciones de estos equipos celulares. Hace mucho tiempo, yo no sé si alguien recuerda, salió una noticia en donde el FBI en algún país del mundo llevaban una investigación y con unos equipos de esta marca, de Apple. Y le manifestaron a la empresa como tal de Apple que pues si les ayudaban con dicha investigación, y Apple obviamente se negó por respeto a sus clientes, por las garantías de sus equipos. Entonces, por lo mismo digo, y lo digo porque en varias ocasiones he tenido investigaciones con estos equipos y es imposible extraerles información. Entonces, por eso digo que ellos en todo momento también por este lado, por este procedimiento, estuvieron colaborando con sus celulares, que sí, obviamente caben muchas dudas, el tiempo que duraron en el apartamento, varias situaciones, pero pues diría yo que en todo momento, igualmente lo manifestó la defensa, en todo momento estuvieron presos para colaborar. Vale, muchas gracias. Rodrigo. Bueno, doctor, compañeros, buenas noches. Después de escuchar tantas expectativas, tantas cosas de los compañeros, nosotros en el grupo consideramos que efectivamente de eso se trata esta carrera, de encontrar lo difícil de encontrar. Y para nadie es un secreto que obviamente si usted estudió cualquier tipo de profesión, en pro de ayudar a su familia va a ser lo mejor posible porque se vaya a ver lo menos afectado. Por ahí encontrábamos en un resumen, ay, se me perdió, bueno, donde el trabajo del judicial no es juzgar porque sí, sino juzgar después de tener unas evidencias y de algo que le pruebe hasta dónde llegó la situación
hasta dónde puede ser uno culpable y pensamos que esto está sucediendo acá. Que hicieron, que dejaron de hacer, la crítica que hicieron o que dejaron de hacer los familiares, de pronto pasaría al segundo plano. Lo que se puede probar es lo que se está viendo y con lo que se puede probar es que se juzgó lo que se debía juzgar. Entonces, hay muchos criterios de los compañeros y demás de que los hermanos sabían, pero intentaron disfrazar la cosa. Sí, lo va a hacer cualquier persona. Compruébelo. Y eso se trata esta carrera y la vida en sí. Compruebe usted, o usted si ve a un familiar involucrado en alguna situación, no va a hacer lo posible porque se vea lo menos afectado posible. Obviamente todos lo vamos a hacer. Que lo haga de la mejor manera porque conoce o no conoce o porque instintivamente le salió así, lo vamos a hacer. Y ese es nuestro sagacismo dentro del derecho de aquí en adelante, de cómo encontrar que en realidad mi defendido si es o no es culpable, si es o no es el afectado, y pienso que es a lo que nos lleva a todo este proceso. Es muy difícil ponerse en el zapato del otro para saber en realidad qué fue lo que pasó. El tipo estaba bajo unas sustancias alucinógenas y eso cambia el contexto. Yo no creo que ninguno acá hubiésemos estado en algún momento bajo el efecto de estas sustancias. Eso cambia a una persona. Y lo puedo decir porque tengo uno muy cercano y yo sé cómo cambian, pero nunca lo he sentido en mis pies. Yo no diría me pongo en los zapatos de él, pero que cambian totalmente el contexto. Y eso puede cambiar todo un panorama. En resumidas cuentas, lo que se probó, se probó. Lo que se probó es lo que va a juzgar o lo que juzgó. Y en estos momentos, pues, los hermanos están libres porque no hay probatoria. Hay más bien evidencias de que coayudaron con las evidencias, hasta donde pudieron hacer, que de hecho yo pienso, y como decían Eri y Johanna, antes hicieron harto, siendo como honestos en el momento de decir, no, es que tocó llevarlo a la clínica en vez de escudriñar la manera de esconderlo o de llevárselo para otro lado, X, Y, Z. Yo pienso que colaboraron harto, pero pues no somos quienes para juzgar. Lo que se puede probar, se puede probar. Muchas gracias, profesor. Vale. Lau, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Bueno, en este caso, para complementar lo que decía mi compañero, pues que sí, efectivamente existía una presión, por lo que la fiscalía, pues, también como que generó un caso basándose en sí. ¿Se te cortó? El audio Sí, se fue. Se te fue. No, nada de audio. Yo creo que toca salir y volver a ingresar. Sí, Lau, trata de salir y volver a ingresar. Muchachos, un punto bien importante para que entremos a determinar algo. Sinceramente, ¿ustedes creen que una persona la pueden llegar a señalar de inimputable simplemente porque el día de esos hechos los van a llevar a internar a una clínica y van a tratar de señalar que porque esa persona estuvo en la clínica simple y llanamente ya puede ser declarada inimputable? La respuesta No, doctor. Consideramos que no. No. No contundente, que es un error al cual la fiscalía, como en su juego, quería tratar de llevar a error al juez para desvirtuar la presunción de inocencia. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Me veo congelado. Sí, señor, profe. Se entrecorta un poquito, pero sí. Está bien difícil. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, doctor, el audio está bien. Señor. Sí, doctor, se lo está escuchando. Muchachos, miren. En verdad nosotros estábamos observando en esos hechos que se estaba hablando de un delito de sangre, doctores. Simple y llanamente muchos juzgamos
simple y llanamente a los hermanos por simple y llanamente ser hermanos de semejante monstruo. Y todo lo que vuela a Uribe Noguera, volera feo. Alguien me dijo, ¿los hermanos no tenían la obligación de custodiarlos y cuidar? La respuesta es no. Es una persona que no ha sido declarada inimputable, no es una persona que no ha sido declarada interdicta y es una persona con mayoría de edad. Inclusive el tratar de controlarlo podría ser nefasto. Doctores, cuando nosotros observamos, esta vaina se me quedó quieto. No, pero sí se le escucha, doctor. Cuando nosotros observamos que la norma penal dice condenar a una persona más allá de cualquier duda razonable y encontramos que efectivamente eso de más allá de cualquier duda razonable es tan subjetivo, porque en muchos casos nosotros sabemos que hay personas condenadas totalmente inocentes. Lo lleva a uno a pensar qué es lo que rompe la duda y la respuesta es algo muy subjetivo. Para muchos de ustedes, doctores, de los que hicieron la lectura, hay una responsabilidad penal por parte de los hermanos. Para otros, no hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque simple y llanamente eso es muy subjetivo. Y es un tema de valoración. Esto no es una máquina quien está valorando, está siendo un ser humano. Al hacerlo un ser humano, doctores queridos, sí no queda otra más que llegar y señalarles que son permitidas las interpretaciones. Pero, lo que yo pretendo enseñarles es, independientemente del rol que tengan ustedes, traten de tener valores. Si ustedes no están convencidos de la responsabilidad, pues así mismo compórtense en un estrado. Doctores, cuando nosotros miremos y podamos analizar, oiga, si ni siquiera se puede establecer que existía un medio probatorio, ¿cómo vamos a hablar que se eliminó? Si nosotros vamos a ver que había un encubrimiento al hermano, pero el encubrimiento ¿a qué era, doctores? Y acá viene el escenario de lo que hemos visto. ¿El feminicidio? ¿Se quería ocultar el feminicidio? No. ¿Se quería ocultar un acceso? No. No. Tampoco lo No, podía. porque hay un suceso que pasa, lo del zapato. Si él hubiera querido ocultarlo, él hubiera sacado el zapato, pero él lo dejó ahí, el hermano Francisco, el hermano de Rafael. Exactamente. ¿Iban a ocultar el secuestro? Tampoco. Nunca la intención. No, tampoco. Esa voluntad que tuvieron para ayudar a los funcionarios, no. Entonces, finalmente, ¿qué demonios estaban haciendo ellos? Según los zapatos de la fiscalía. Simple y llanamente. Están atortolados. Responder por lo que cometió su hermano. De hecho, profe, hay un artículo, el artículo 33 de la Constitución, donde habla de que se exime la obligación de denunciar a un familiar, ¿no? Por este tipo de, o sea, cualquier tipo de hechos, habla de que no están obligados a denunciarlo.
Sin embargo, pues Claro, ellos, debes tener en cuenta una situación. Es la obligación, o más bien, el derecho a no denunciar. Es el derecho a no denunciar, Eso no denunciar. Antes lo denunciar. pero no es el derecho a alterar una escena. No es el derecho a cometer una conducta punible. Y ese fue precisamente el escenario que acogió. Profe, discúlpeme, qué pena interrumpo, no tenía conocimiento de que hay derecho a no denunciar. Claro, claro. Si sí, tú, más bien, si se va a tener que denunciar a un familiar, simple y llanamente ahí está esa salvedad que hace desde la Constitución Política de Colombia, tal cual como lo están señalando los compañeros ahorita. el artículo 33, profe. Exactamente. Ah, porque pues suponía, había escuchado también de que todo ciudadano está en la obligación de denunciar si tiene conocimiento de un delito. Con excepciones. Y digamos que eso lo vamos a ver más adelante porque sí vamos a analizar esa situación, aunque eso fue un poco visto en penal general. Yo traté de ayudarles a adelantar ese tema, pero sin lugar a dudas sí es algo muy importante, porque aquí vamos a observar quién sí está obligado a denunciar y quién no está obligado a denunciar, doctores. ¿Vale? Gracias, profe. Listo. Doctores, yo creo que los análisis que realizaron desde cualquier punto de vista están bien hechos. Yo creo y soy consciente que la interpretación se permite, como lo venía señalando. Lo que sí les ruego el favor es que respetemos los puntos de vista, pero siempre tengan buenos puntos de vista de cara a la legalidad. Y que ustedes, ya que están entrenados un poquito para esto, se den la pela, doctores, delante de mucha gente, a poderles señalar, un momentico, eso no es así. Lo que están mostrando los medios de comunicación no es así. Y tan no es así que le mostraré y le señalaré por qué. Bla, 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 bla. Pero la pregunta al millón, doctores, en las conductas de fondo sobre el fatal fallecimiento de la niña, para ustedes, ¿si es feminicidio o no es feminicidio? Sí. Sí, profe, sí, Sí, es feminicidio. Claro que sí. Claro. Una razón Sí. legal. ¿Quién me da una razón legal? Doctor, por el agravante del 104 literal B, ejerce sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual. ¿Y cómo entendemos eso sobre una persona o una persona? Cuando la niña es sometida a untarla en aceite, a la violación, a los vejámenes sexuales, eso es una actividad de género. Eso es una actividad por condición de femenina, de mujer. Chamoy, una pregunta muy puntual. ¿Y qué tal hubiese sido un niño? Sí, doctor, perdón, difiero de ahí. Yo pensaría que no es un feminicidio en el entendido que, según lo que tengo entendido, el feminicidio se configura es cuando la muerte es en causa o razón de su género. Yo pienso que en este caso es simplemente un delito frente a una aberración, un acto sexual, no por la condición de mujer de la víctima en este caso. Es muy de interpretación lo que estamos viendo, doctores. Yo también estoy de acuerdo con lo que decía el compañero. Tendríamos que analizar también el examen psicológico de él, si definitivamente era pedófilo, y como decía el doctor, lo puede haber hecho con un niño tanto como por una niña. O sea, tenemos que identificar básicamente si fue por su condición de mujer o simplemente era un pedófilo más.
Ustedes recuerdan Doctor, que había estudiado que... perdóneme, lo interrumpo ahí. Sí. ¿Acaso no es un componente primordial en el feminicidio que hubiera habido una relación? Hasta donde yo he visto en todos los feminicidios, siempre, No, pero siempre hay un no, componente que tiene que ver con el tema no emocional. todos los feminicidios. Para eso se maneja como una agravación punitiva. Pero ahí está el secreto. Ahí es donde lo vamos a ver. Pero, doctor, O también, otra pregunta. también hay que analizar, doctor, qué pena interrumpirlo, que aquí también, pues diría yo que es un feminicidio, dadas las circunstancias de los hechos, que aquí estamos hablando de una muerte como tal violenta. Él no llegó allá al apartamento y le metió un tiro de gracia y ya. Fue una muerte, pues, como vuelvo y les digo, pues, violenta, hubo un acceso carnal también. Doctores, les pongo el siguiente escenario. Si la menor hubiese sido asesinada antes y hubiese sido accedida, ya muerta, ¿cómo lo manejarían ustedes? Cambia hasta el tipo penal también. Es sin respeto a cadáver, profe. Sí, sin respeto a cada vez. Y respeto. Como un homicidio, profe. ¿Pero es homicidio o feminicidio? Claro, es un homicidio. No hay delito Homicidio. porque ella está muerta. Pero si la Sí, mató delito el porque aire, es un homicidio, pero es homicidio y yo creo que ya entra la agravante de menor de edad. Es un homicidio Sí. con el agravante de irrespeto a cadáver y por ser menor de edad. Sí. pero creo que la violación ahí sí ya no daría, porque pues no se sabe si lo hizo antes o después. Esos son los puntos bien interesantes. ¿Ustedes recuerdan en la clase pasada cuando observamos el videíto, el casito que les puse del señor que cuidaba la morgue? Sí, claro. Sí, doctor. Sí, Sí, señor. profesor. La muchacha que tenía Sí, señor. Catalepsia. Lázaro. Que supuestamente estaba muerta y después. Catalepsia. Exactamente. Son muchos componentes los que toca analizar, ¿no? Pero en principio, claro que sí es un feminicidio, doctores. Claro que sí. Claro que sí. Profe, por el simplemente hecho de ser mujer. Ahí es donde estamos nosotros cometiendo el error. Que estamos diciendo todo lo que sea mujer en homicidio ya lo trasladamos a feminicidio. Y lo que toca mirar es bien el espíritu de dicha norma. Siempre que ustedes vayan a hacer el abordaje de una norma de una manera más coherente y profesional, les recomiendo, doctores, váyanse a los motivos fundados. Que se dirimieron en el Congreso de la República para la expedición de la norma. Y desde esa óptica ustedes van a poder encontrar respuestas importantísimas que les va a cambiar por completo el escenario. Doctores, creo que el ejercicio estuvo muy bien hecho. ¿Me puede repetir el qué? Lo que acabo de decir. Miren, los motivos fundados. Los motivos fundados. Exposición de motivos que se realizaron en el Congreso de la República, doctores. Bajo ese presupuesto, mis queridísimos amigos, no queda más sino decirles que muy bien
podemos observar que por más mediático que sea el caso, ya estamos aprendiendo a separarnos del dolor que nos pueda ocasionar la lectura de dicho caso y hacer un análisis jurídico penal bien afortunado. Uy, sí, profe, total. Este caso es el propio para eso. Pensamiento cambiado. Durísimo. Ese caso es el propio para esto, doctores. Dios mío, me preocupa es que no haya quedado grabada esta sesión, doctores. Pues Ahí ahí aparece aparece. Sí se está grabando, doctor, sí se Ahí está aparece grabando. que está grabando. El problema es que como ahorita cómo la voy a cerrar la sesión. Me preocupa. Pues doctores. Doctor, Sí, señor. aquí pues estaba mirando aquí en el Código Penal, el artículo 104A dice feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Estaba leyendo los literales, el literal B dice ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Así es. Doctores, miren. Ese caso es feminicidio para mí. Ese caso es feminicidio porque el hombre va y escoge la víctima, escoge una mujer, todos los actos que realiza con la niña. Y para poder calificar si es feminicidio, doctores, yo sí les recomiendo que siempre hagan un estudio, como siempre les digo, ex ante y ex posterior. Hechos anteriores y concomitantes. Y es la manera con la cual nosotros podemos mirar cómo se configura este tipo de delitos diferenciándose del homicidio normal. Dios los bendiga, doctores queridos. Nos vemos mañana y pues la verdad me gustó mucho la actividad y me gusta mucho la Buenísima, buenísima. que hayan realizado de todo el asunto. Muchas gracias, doctor. Muy buena noche. Gracias, profe. Hasta Feliz mañana, noche. profe, Dios lo bendiga. Chao, chao. Buenas noches, Dios lo bendiga. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Dios lo bendiga. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Tengo el computador trabado todavía. Muchachos, por favor, cierren la sesión todos los que puedan. Listo, profe. Feliz noche. Gracias.